Uno de estos días, el comunismo cubano caerá. ¿Qué haremos entonces? La respuesta a esta pregunta no es opcional. Y si la contestamos mal, no estaremos celebrando la libertad, sino construyendo una nueva prisión. ¿Qué tenemos que hacer para que la libertad perdure en la Cuba del mañana? Ya hace más de 2000 años, la magistratura más alta de la República Romana era el cónsul. El cónsul era una figura que mezclaba los poderes de un rey, un general y un líder religioso. Pero curiosamente, no había solo un cónsul, sino dos. Los romanos creían que si una sola persona podía ejercer los poderes de un cónsul, entonces su república fracasaría. Creían que se convertiría en un dictador. Así que ellos hacían que se intercambiaran turnos gobernando. Un mes gobernaba uno, el otro mes gobernaba el otro. De esta manera, ningún cónsul con ansias de dictador podía consolidar su poder. Y si te fijas, el mismo principio existe hoy en día. Las repúblicas modernas están pensadas para separar los poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Cada una tiene sus propios poderes, responsabilidades y limitaciones. De esta manera, ni una sola persona o grupo de personas puede controlar la totalidad del gobierno. Pero incluso este sistema es vulnerable a los tiranos. Por ejemplo, cuando un solo partido logra dominar las tres ramas de gobierno. Cuando esto ocurre, la dictadura se pone una máscara de república. Esto es lo que ha ocurrido en Cuba. Y esto deja de ser una república, deja de ser una democracia, porque los sistemas impuestos para limitar el poder del gobierno y proteger los derechos del individuo dejan de funcionar. Los tres poderes del gobierno están subordinados a los intereses de un solo partido y la persona que controla ese partido. En esencia, es un monopolio de poder. Un monopolio ocurre cuando una persona o organización tiene tanto poder por su propia cuenta que puede cambiar las reglas del juego a su propio favor. Deja de haber un plano de competencia justa entre actores, entre partidos, y uno logra dominar el resto. Y no importa lo que te diga Díaz-Canel, el comunismo no sobrevive a base de limonada, sino a base de monopolios. Si el cuerpo del pulpo es el partido y el tirano, los tentáculos son los monopolios con los que controlan al pueblo. Los monopolios empresariales, culturales y de pensamiento. En una economía normal hay millares de empresas y ni una logra controlar el conjunto de la economía. Al igual que millones de personas practicando y definiendo su propia cultura a diario. Y todas se informan de las fuentes que ellos consideren más apropiadas. Y por eso ni una persona o una sola entidad logra controlar el conjunto de la sociedad. Cuando el comunismo cubano colapse, los monopolios con que actualmente controla el pueblo no dejarán de existir, sobrevivirán el colapso. Y todo lo que tiene que hacer un político con ansias de dictador es tomar control sobre estos monopolios que yacen inutilizados. Y cuando el comunismo cubano colapse, antiguos testaferros de la dictadura se movilizarán para tomar control sobre estos antiguos monopolios comunistas. Esto es lo que ocurrió en Rusia tras el colapso de la Unión Soviética. Y no hay mejor ejemplo que el propio puerto de San Petersburgo. Este es uno de los puertos más importantes de toda Rusia, manejando una gran porción de toda la mercancía que entra y sale del país. Como todas las industrias soviéticas, el puerto estaba bajo el control de una empresa estatal. Viendo una oportunidad, un ex agente de la KGB que estaba estacionado en San Petersburgo colaboró con la policía local para arrestar al gerente del puerto bajo falsos pretextos. Una vez arrestado el antiguo gerente del puerto, el ex agente de la KGB utilizó sus conexiones dentro del gobierno para nombrar como nuevo gerente a un amigo suyo. Con el control del puerto, este ex agente de la KGB, un tal Vladimir Putin, se enriqueció a sí mismo y a sus aliados. Utilizó su control del puerto para perjudicar las exportaciones de sus enemigos y aventajar a sus aliados.
Más tarde en su carrera, él utilizaría sus conexiones políticas para entregarle control sobre monopolios enteros a sus aliados más cercanos y colaboraría con bandas criminales para amenazar a trabajadores y oponentes. Esto ocurrió por toda Rusia simultáneamente. Antiguos testaferros de la dictadura utilizaban sus conexiones dentro del gobierno y las agencias de seguridad para tomar control de industrias enteras. Y el que perdía era el pueblo ruso. Pero ya basta de Rusia. ¿Cómo es que se puede manifestar este proceso en Cuba? Todos los cubanos sabemos de Gaesa, un holding empresarial que agrupa las industrias más lucrativas de la isla entera. Es un enjambre de empresas tras empresas, no solo en Cuba, sino esparcido por el mundo entero. ¿Qué ocurrirá con esta empresa tras el colapso del comunismo? Sería muy fácil solo cortarle la cabeza, enjuiciar al dirigente a cargo de esta empresa por sus crímenes contra el pueblo cubano. Pero eso no resuelve nada. Gaesa es como una matrioska, una empresa dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Una de estas es el Grupo Gaviota, la industria turística más grande de la isla entera. Bajo su dominio se encuentran servicios de viajes, hoteles y restaurantes, todos los servicios que sirven a los extranjeros, o sea, la principal fuente de divisas extranjeras hacia el país. Cualquier persona o grupo de personas que logre controlar esta industria tendrá la economía cubana en un candado económico. Cuando el comunismo cubano colapse, antiguos militares, gerentes, burócratas y ex agentes de la seguridad del Estado se movilizarán para tomar control sobre las industrias más grandes de la isla, entre ellas la industria turística. Utilizarán sus conexiones dentro de las estructuras del gobierno para salirse con la suya. Amenazarán, sobornarán y se convertirán en focos de corrupción, células cancerígenas que crecerán y consumirán todo lo que se encuentra a su alrededor, hasta que eventualmente logren controlar los antiguos monopolios comunistas y se conviertan en una nueva dictadura. Con este video yo no deseo ser uno de esos que siempre anda esparciendo su negatividad. Solo quiero advertir lo que es posible, muy posible, pero no inevitable. La comunidad cubana en el exilio habla mucho sobre las reformas económicas que Cuba necesita. Se habla de una apertura total de la economía, pero eso no es suficiente. De hecho, son inútiles si no se hacen de mano a mano con profundas reformas políticas. Déjame explicarlo de esta manera. Un país es como un edificio, y cuando construyes un edificio, empiezas por las fundaciones. Pero las fundaciones que ha construido el comunismo en Cuba están hechas de arenas movedizas. Fundaciones ni siquiera capaces de apoyar el peso de una choza. Pero para la Cuba del futuro necesitamos fundaciones que puedan apoyar a rascacielos. Si intentamos de privatizar las industrias cubanas sin primero cementar una fundación política fuerte, es como construir un rascacielos sobre arenas movedizas. Un esfuerzo condenado a fracasar. Para construir las fuertes fundaciones que necesitamos, hacen falta reformas institucionales que cambien el carácter de la política cubana para siempre. Que arranque de raíz la tradición corrupta heredada del comunismo y que garantice la honestidad de los políticos, los jueces y los policías. Y los cubanos no seríamos los primeros en hacer esto. La pequeñísima nación de Singapur hizo lo mismo con muchísimo éxito. Ellos establecieron una agencia para que investigara la corrupción. Adoptaron una póliza de cero tolerancia con los corruptos y le dieron salarios competitivos a los políticos. Estas tres medidas tuvieron un gran éxito en hacer a Singapur una de las naciones menos corruptas del mundo. Sin llevar a cabo medidas similares, los cubanos no transicionarán del comunismo al capitalismo, sino del comunismo al putinismo. Si a ti te interesa hablar sobre cómo vamos a levantar una nación próspera de los escombros que nos ha dejado el comunismo, no olvides suscribirte. Y si te interesa aprender más a fondo cómo Putin llegó al poder en Rusia y cómo Gaesa está tramando algo similar, tienes que ver
el video que va a estar aquí en alguna parte. Muchas gracias. Hasta la próxima.